Buenos días. Cuando Cande estaba pasando como los temarios de lo que se podía hablar, pues bueno, este tema me parece muy interesante. Digamos que la conciencia es un fenómeno que nadie sabe cómo explicar en el mundo moderno. Es decir, digamos los físicos, los biólogos, los filósofos, los médicos, ninguno puede explicar cómo qué es la conciencia. Y hablo concretamente del fenómeno como tal de la conciencia. Es decir, que nosotros seamos capaces de entender que somos algo y experimentar el mundo desde esa experiencia, ¿no? Entonces, nada, me parece muy interesante. Entonces, pues bueno, como siempre, pues varias cosas que tengo. Una pequeña introducción, pues como la evolución de la conciencia en las diferentes como estratos de la evolución. Y al final, pues como un pequeño análisis sobre cómo se iluminan las conciencias, que también era algo que estaba como puesto en el temario pues que nos dio Kant. Entonces, bueno, lo primero que les quiero comentar, la conciencia, pues como les decía, es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno que ocurre, según el entendimiento moderno, únicamente en los seres humanos. Únicamente existe para los seres humanos porque, según la ciencia moderna, nosotros somos los únicos capaces de ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Digamos que hay un montón de símbolos y hay un montón, y probablemente ustedes que han leído la obra y todo comprenderán que la conciencia no es un fenómeno exclusivamente humano, ¿no? En toda la historia y en todas las culturas, muy probablemente gracias a las fraternidades que participaron o pues de la Alianza del Maestro, la conciencia pues siempre ha sido como un tema muy, muy central. Es tan central, es tan central que está presente en todos los aspectos del universo. Es decir, la conciencia es un fenómeno que permea todo el cosmos. ¿No? Entonces, pues haré un pequeño recorrido como de ejemplos y cosas que podemos identificar como conciencia en distintos seres o en distintas entidades del cosmos, ¿no? Entonces, la primera es el plano de las partículas. Esto, uno diría, ¿no? Como es tan curioso el tema de la conciencia que uno pues no pensaría que una partícula puede ser consciente, es decir, un electrón, un fotón, un átomo puede ser consciente. Pero digamos que la ciencia moderna, a través de la física cuántica, ha determinado que en ciertas condiciones, el plano de las partículas. Entonces, lo que les estoy mostrando ahorita es cómo se comporta un electrón cuando nadie lo está observando, literalmente. Cuando no hay ningún ente consciente que lo está observando, el electrón se comporta de una forma, es decir, esa bolita de luz que ustedes ven en el centro se esparce y se comporta como si fuera una onda. Pero cuando hay una entidad, o bueno, cuando hay, este tema es un poco complicado, pero cuando hay alguien que lo está observando o un elemento lo está observando, lo está midiendo, el electrón ya no se comporta como una onda, sino se comporta como una partícula, ¿sí? Entonces es como una reacción que tiene la partícula dependiendo del estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces esto es como muy interesante porque nos daría a entender que la conciencia es algo que tienen hasta las mínimas unidades como del cosmos. Acá pues esto es como esto que vemos acá es una simulación matemática y esto es como un poco más, algo un poco más visual, ¿no? Entonces, bueno, esto es el plano de la conciencia. Luego quisiera mostrarles otros ejemplos. Vemos, por ejemplo, esto es un copo de nieve. Los copos de nieve tienen la propiedad de que se replican a sí mismos. Entonces, vemos como hay un paso en el que simplemente la partícula reacciona, ¿sí? A donde la partícula empieza a construir, ¿no? O sea, empieza a unirse con otras pequeñas como partículas y otras pequeñas comportamientos como para poder pues formar como estructuras más complejas, ¿no? Entonces eso, interesante, me parece. El siguiente punto es como la conciencia, yo quisiera como transmitir la idea de que cuando el Padre Celestial emite una chispa divina, esa chispa
nace de una pequeña, o sea, es un pequeño embrión de la divinidad. Y a medida que van pasando sus encarnaciones en los diferentes planos, esa chispa va manifestándose y se va como desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros en el entendimiento, o bueno, al menos en mi visión, la conciencia es una de esas propiedades que tiene la chispa inherentemente a raíz de su, pues, de su naturaleza divina, ¿no? Desde lo que es hasta desde esa pequeña, no sé si comencemos como partículas, no sé, pero comenzamos como, al menos como minerales, por decir algo así. Entonces, no sé si puedan escuchar, pero por ejemplo, uno pensaría como cómo es la conciencia de un metal, por decir algo, ¿sí? Como cómo es la conciencia en un ser que hasta ahora está en el plano mineral. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, este gong o como este platillo, en el momento en que él es golpeado, él emite una vibración, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando simplemente de una causa, o sea, no estamos simplemente hablando de una reacción, sino una transformación de las reacciones. Entonces, digamos, cuando se golpea el objeto, él vibra de cierta forma y emite un sonido, ¿no? Entonces acá ya empezamos a ver cómo los seres o las almas o los conjuntos de almas van adquiriendo como ciertas habilidades, ¿no? Luego pues vamos, ¿no? Al plano vegetal, digamos, la conciencia en el plano vegetal ya es un poco más familiar para nosotros. Digamos, cuando una matica, ella está, pues ellas se alimentan del sol, entonces ella está siguiendo el sol. Cuando es el momento, por ejemplo, de florecer, la planta lee su entorno y determina qué son las condiciones aptas para poder dar fruto, para poder manifestarse. Entonces, aquí la conciencia empieza a tornarse como más compleja, ¿no? A pesar de que aparentemente para nosotros puede ser muy sencillo, pues aquí la planta ya tiene que empezar a manejar un montón de estímulos y un montón de cosas para poder, entre comillas, tomar una decisión. Aquí todavía no está el instinto, es decir, la planta no toma ninguna decisión, más que simplemente causalmente lee su entorno y reacciona. Vamos ahora al plano animal, que es un plano donde ya nosotros empezamos a ver diferentes cosas. Digamos, los científicos y los biólogos, cuando estudian la conciencia en los animales, hacen una prueba muy sencilla, y es que hay animales que son capaces de reconocer su reflejo en un cuerpo cristalino. Hay animales que no. Por ejemplo, si tú le pones a un pescadito un espejo, él piensa que ese pescado es otro pescado y trata de atacarlo. Pero, por ejemplo, pues vemos acá en la foto pues este mono, él sí se ve en el espejo y sabe que él es un yo. O sea, él sabe que eso que está viendo es él mismo, ¿no? Y empezamos a ver como esa manifestación de la individualidad del alma. Otra cosa que empieza a ocurrir es que los animales empiezan a tener facultades un poco más creadoras. Esto que vemos aquí es como un nido de un árbol que creo que se da, creo, en Australia, si no estoy mal. Entonces él lo que hace es que, pues para llamar a la hembra, él crea como un nido, pero el nido es curioso porque tiene que ser estéticamente agradable. O sea, no basta con que sea un nido normal de paja, sino tiene que ser bello, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le pasas esta imagen a una computadora, a una inteligencia artificial, y él empieza a reconocer, o sea, la computadora detecta medidas como estéticas, como la simetría, como el orden, como la composición, que nosotros pensaríamos que solo lo puede hacer un artista humano, pero vemos que desde que un pajarito, él también tiene una facultad creadora, a pesar de que lo haga entre comillas por instinto, ¿no? Otra cosa que ocurre en el plano humano es que ya no solamente me reconozco como yo mismo, sino que empiezo a reconocer que hay otros seres a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, hay especies que son capaces de adoptar otras que no son de la propia, y esto no es algo común. Digamos, son muy pocos los animales que logran como reconocer que, voy a decirlo como lo interpreto yo, que ese otro ser tiene un valor, ¿sí? Que ese otro ser también es un animal con una característica similar a la de él que lo hace digno de ser,
pues como protegido, que lo hace digno de ser cuidado. Entonces, bueno, esto es como lo que les decía pues del plano de los animales. Ahora vamos a pasar al que pues es un poco más complicado, pero que para mí es muy, muy interesante, ¿no? Que es el plano humano. Entonces, llegamos al plano humano y este es un extracto del Hierophante Cesi de Sais que dice, mentiras, no es del Hierophante, la verdad no sé qué capítulo es, pero pues está en Moisés y dice, todo es transformación y cambio incesante en el universo, amén, Jepat. Y lo que hoy es piedra, en el futuro es árbol, flor, pájaro, gacela o león, hasta llegar al reino humano, con inteligencia y razón, con voluntad y memoria, con capacidad de comprender el bien y el mal, y sobre todo con la capacidad de amar, con ese amor que hace al hombre semejante a Dios. Entonces aquí ya vamos a un punto muy interesante, y es que el ser humano es dotado con ciertas características o no es dotado o es un plano en el que esas características se han desarrollado lo suficiente como para que los podamos pues como comprender. Entonces esas características son la inteligencia o razón, la voluntad y la memoria, ¿no? La inteligencia nos habla de un tema cognitivo, es decir, de un tema de complejidad del pensamiento. Nosotros los seres humanos somos capaces de usar herramientas, somos capaces de entender, somos capaces de abstraer, somos capaces de tener memoria, y esto también es muy interesante, nosotros los seres humanos somos conscientes del pasado y del futuro. Y esto también es una de las cosas que se interpretan como la conciencia, la conciencia del pasado y del futuro. Entonces, esto es como algo, bueno, y la voluntad, que es el libre albedrío. ¿Qué ocurre? Antes de esta etapa, antes del plano humano, todos los seres reaccionan casi, sí, o sea, el momento en que ocurre un estímulo y en el momento en el que ocurre una reacción es casi que el mismo. O sea, el animalito, por ejemplo, huele un pedacito de carne y dice, ay, qué rico pedacito, y va y se lo come. Los seres humanos desarrollamos una etapa intermedia, que es la etapa de la voluntad, o también llamado el libre albedrío. Entonces, como bien nosotros sabemos, el libre albedrío es una facultad divina, tanto como lo que decía Vicky esta mañana, es una facultad, es una propiedad divina de las chispas que habitan el universo. Tanto así que ni siquiera el Divino Maestro o ni siquiera el Padre Celestial es capaz de coercionar el libre albedrío, ¿sí? Y pues por qué o no, no sé, pero pues así diseñó Dios el universo. Y es un regalo muy hermoso el libre albedrío, porque yo pienso que en el momento en que nosotros entramos al plano humano, es como si el Padre Celestial nos regalara un pedazo del universo, o sea, un pedacito pequeño nuestro en el que nosotros podemos influir. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, con mi libre albedrío yo puedo hacer que mi casa sea hermosa, ¿sí? O yo puedo hacer que mi casa sea invivible, o puedo hacer que en mi trabajo las cosas sean buenas o sean malas. Todo eso depende de mi libre albedrío. Es decir, en la medida en que yo con mi pensamiento y mis acciones las ejecute en el mundo, estoy transformando el mundo alrededor. Entonces estoy ejecutando la facultad creadora de la divinidad en mi entorno inmediato. Entonces, este es como empezamos a ver como esos pequeños ensayos de las facultades que tienen las chispas divinas y cómo se empiezan como a manifestar. Entonces, como yo lo veo, lo que les estaba diciendo antes, no es que nosotros o sea, no es que nosotros tengamos que aprender a hacer algo, es decir, que nosotros somos una cosa y Dios es otra y hay que de alguna forma ser eso. Yo pienso que nosotros, o las chispas en potencia, ya tenemos todas esas capacidades. Y lo que va pasando es que a medida en que van pasando las etapas y las evoluciones, esa conciencia se va expandiendo, se va expandiendo y se va expandiendo, hasta que en algún punto muy, muy lejano nos podamos parecer al Padre Celestial, ¿no? Y es lo que decían los Cobdas, que eres tú, como yo cuando, bueno, lo que dicen en el himno de la mañana, no me acuerdo exactamente, pero creo que ustedes lo han leído. Y es que el objetivo final es que nuestra conciencia abarque todo el universo. Es decir, nosotros ahorita somos seres muy chiquitos, ¿no? Somos pues, a pesar de que podemos hacer edificios, podemos hacer carros,
pues eso comparado con hacer una galaxia o crear un planeta o crear eso no, pues eso es completamente, eh, es decir, no tiene ni siquiera sentido como analizarlo. Entonces es lo que les decía. Para mí, el camino no es un camino de adquirir, sino de redescubrir, de desarrollar las potencialidades que tiene el yo superior. Entonces, esto es. Entonces, nosotros en este momento nos encontramos en el plano humano y pues quisiera yo como entrar a pensar, como bueno, si estoy yo en el plano humano, ya fui mineral, ya fui planta, ya fui animal, ¿qué debo entender? ¿No? O sea, ¿cuáles son los siguientes niveles de conciencia que debe adquirir el ser humano? Pues para poder como progresar en su camino eterno. Acá pues en la pantalla, pues ven ustedes los siete, pues son dos de los siete portales, el primero y el último. Hay pues otros intermedios, pero ¿por qué puse el primero? Dice, el iniciado debe meditar primariamente qué significa la firme decisión de practicar la doctrina del Cristo, sintetizada en la frase suya, amar al prójimo como a sí mismo. Y vemos al final de los siete portales, en el último párrafo, dice, eres una luz para el mundo que habitas y puedes repetir la frase propia de los ungidos, los Cristos, Dios en mí y yo en él. Entonces es muy interesante porque es como si las dos frases como que coexistieran en dos planos de conciencia. O sea, es el mismo concepto, pero en dos puntos distintos de conciencia. El primero es simplemente darme cuenta de que yo, lo que decía Vicky, no soy una entidad aislada en el universo, sino que a mi alrededor hay otros seres que llamo prójimos y que debo amar como me amo a mí mismo, ¿no? Entonces esto es como un punto interesante. Eh, y creo yo que se busca con este punto empezar a despertar la conciencia humana al hecho de que yo no soy yo, ¿sí? Es decir, yo no soy Juan David, o yo no soy Vicky, o yo no soy Pedro, o yo no soy Camilo, sino que soy una chispa divina, ¿sí? Yo soy una emanación de la divinidad y que mi deber, o bueno, no sé si mi deber, pero mi destino es llegar a ser como el Dios que creó todo el universo, ¿no? Y eso se logra en el ejercicio pedagógico, que no es tan chiquito, ¿no? Que es amar al otro, y es decir, como verme a mí en el otro. Al final de todo, en el portal séptimo, dice Dios en mí y yo en él. Y es una unificación, ¿no? O sea, estamos pasando de yo soy Juan David y tengo que ayudar a Pedro porque Pedro no tiene comida, a yo soy la totalidad, ¿no? Y la totalidad soy yo. Entonces, esto es como una progresión. Entonces, ¿por qué me detengo acá? Porque la primera frase o el camino del amor es una, o sea, y ahí lo dice, el iniciado debe meditar en esta frase breve, pero de un vasto alcance. Y es que la conciencia no es algo que se pueda decir en palabras, ¿no? O sea, no es como que yo me pueda sentar al lado de una piedra y decirle, piedra, tú tienes que aprender a seguir el sol, piedra, tú tienes que, no, no sé, o bueno, yo al menos no puedo. Entonces, y no creo que sea posible. Y es que la conciencia no es algo que se pueda transmitir con las palabras. La conciencia es un patrón, es algo que permea cada uno de los niveles internos del individuo o de la chispa divina. ¿A qué voy con esto? A que nosotros, o sea, y eso hablaré un poco más adelante, la conciencia no es algo que uno le pueda decir a alguien a punta de palabras. Es decir, yo no puedo ir y decirme, ponerme a decir, ay, la conciencia y todos tienen que amarse porque amarse es importante. No, porque eso no fue lo que hizo el Cristo. El Cristo tuvo 9 encarnaciones mesiánicas para poder desplegar y desglosar en un montón, en todos los contextos, en todas las ocasiones, qué es lo que significa amar al prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Ese es el triunfo del maestro. Poder mostrarle a la humanidad qué es ese estado de conciencia, el del amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, necesariamente, eh, vamos a pasar aquí, necesariamente veo yo, ¿no? O analizo el Cristo, pues ese es su, entre comillas, el por amor,
nos quiso y nos dio el don de la conciencia. Pero ¿qué le costó al Cristo? Le costó, como les decía, 9 vidas mesiánicas en donde fue sacrificado una y otra vez. Fueron 9 vidas mesiánicas en donde Él nos tuvo que mostrar con los hechos concretos qué es lo que significa el amor, ¿no? ¿Qué es lo que significa la caridad? O sea, todos esos conceptos son niveles de conciencia y son niveles de conciencia que solo Él podía enseñar porque solo Él los había manifestado tanto en su interior que podía transmitírselo a los demás. Entonces, pensaba yo, ¿no? Y creo que va un poco atado a la pregunta de Harrison de hace un momento. Y es como, para mí, FCU o la fraternidad es un estado de conciencia, ¿sí? Y ahí dice, es llegar a la capacidad de dirigirse cada cual directamente a la divinidad, sin necesidad de intermediarios, tal como lo quería nuestro divino maestro, cuando nos recomendaba hablar con nuestro Padre Celestial en la oración, con la misma confiada sencillez con que un niño habla con su madre. Entonces, FCU es un estado de conciencia en el que cada uno de nosotros comprende que la divinidad o el camino a la divinidad es completamente interno, ¿sí? Es decir, es un camino completamente individual en donde yo tengo mi forma de hablar con el Padre Celestial, ¿sí? Yo veo a Dios como algo y es mi entendimiento y es ese amor que yo le tengo a Dios el que me lleva a conectarme con Él, ¿no? Precisamente porque no es posible, no sé, por ejemplo, es imposible que Cande, por ejemplo, se metiera dentro de mí, comprendiera absolutamente todas las cosas, cuántas encarnaciones tengo, qué animales, qué planetas, qué cosas, qué distintas condiciones llevaron a mi conciencia actual a ser como es, ¿no? Solo yo sé que cómo es mi conciencia actual. Y es en esa conciencia la que es esa misma conciencia la que tiene que llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, pues yo soy una persona un poquito complicada con el tema del control, o sea, digamos, a mí no me gusta que me digan qué hacer, entonces por eso FCO es perfecta para mí, porque no hay nadie que me esté diciendo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer tal cosa, no, sino es yo mismo con la divinidad, como tal vez ustedes se dan cuenta, para mí el tema del conocimiento, de la ciencia, del arte, es un tema muy hermoso, pero así como para mí eso es hermoso, tal vez para otra persona no lo sea. Sí, tal vez para otra persona le guste otro tipo de camino y está perfecto y es muy válido, siempre y cuando no nos salgamos de la ley, ¿no? De la ley del Sinaí que el maestro Moisés, pues muy hermosamente nos regaló. Eh, bueno, entonces ahora vámonos al, no, bueno, me voy yo al último punto, que es cómo se iluminan las conciencias. Esto es literal, o sea, yo no, acá, literalmente esto está en la llave de oro, o sea, esto es un capítulo de la llave de oro, pues que yo leí para la ponencia y quisiera como leerles este fragmento, no es muy largo, sobre qué se dice ahí y sobre qué es, pues, como la reflexión, o bueno, el mensaje del maestro en ese dice. Hermosa es la palabra enunciada por labios fervientes en la onda musical de una oratoria que subyuga y arrasa, pero es divina la palabra de verdad, vivida y sentida, palpitando en las acciones, en los pensamientos y deseos de quienes habiendo llegado de quienes habiendo llegado a comprenderla, tienen el valor de practicarla sin vacilaciones y sin ostentación. Sea este vuestro apostolado, el de los hechos, en forma que cuando el mundo os oiga hablar de tolerancia, ya sepáis hablar sin protestas y sin quejas. Cuando habléis de perdón de las injurias, hayáis perdonado ya 70 veces 7. Cuando habléis de caridad fraterna, hayáis enjugado más lágrimas de las que vuestros propios ojos han derramado. Y cuando cantéis himnos al amor, hayáis sido capaces de amar hasta por encima de todas las cosas. Solo así se enseña con eficacia a los seres. Solo así se levantan humanidades y se redimen mundos. Obviamente, el fragmento es más largo, pero esto es como lo que yo eh, me pareció que es como el mensaje central. Y todo tiene un sentido, y yo escogí esta imagen. Yo no soy partidario de poner imágenes donde el maestro está sufriendo, porque para mí el maestro trasciende el dolor que vivió, pero es
pero creo yo que cuando él dice hay que llegar a amar por encima de todas las cosas, es llegar a amar a nuestros semejantes tanto que estamos dispuestos a morir por ellos, ¿no? Estamos dispuestos a dar cada una de las cosas que tenemos para poder amarlos a ellos. ¿Y cómo se iluminan las conciencias? Pues viviendo eso en carne propia, ¿no? Es decir, es muy fácil hablar, pero pues nada, yo en este momento al menos yo no me subiría a una cruz, ¿no? Yo en este momento tengo un montón de cosas que no tengo, ¿no? Como el maestro sí tenía. Y yo creo que hay dos formas de interpretar ese mensaje. La primera es, claro, decir, ah, yo no soy nada, entonces yo no, como yo no soy nada, entonces yo no tengo por qué hacer nada por nadie. Esa es una forma. Pero yo creo que hay otra, y es un mensaje de responsabilidad. Y es decir, oiga, a mí me falta esto, ¿sí? Yo creo en este mensaje y creo en el maestro y creo en todas las cosas. Y me falta, por ejemplo, me falta dejar de ser perezoso, me falta, por ejemplo, ser más humilde, me falta, por ejemplo, hacer todo esto. Es adquirir esa responsabilidad de decir, oiga, a mí me falta esto, quiero alcanzarlo, si no por mí, al menos por él, ¿sí? Yo en mi vida nunca he encontrado la motivación suficiente, y perdónenme si suena muy feo, para amar a mis semejantes como me amo a mí mismo. Es decir, para mí todavía eso es como no, y no lo digo ingenuamente, no digo que yo sea mala persona o vaya por ahí lastimando a las personas, no, no digo eso. Pero para mí la motivación más grande la encuentro en el maestro, ¿sí? En el amor que le tengo al maestro. ¿Mm? Porque él vino al mundo siendo el arcángel, o sea, siendo un arcángel de la más alta pureza y del más alto grado, y vino al mundo en donde yo pienso, me imagino yo, que cada respiración que él daba debía ser sofocante, porque la diferencia vibratoria entre el plano en el que vivía el maestro y el plano en el que estamos ahorita es infinita, y él, con todo el amor, vino de una forma sencilla y hermosa, hablándole a cada una de las personas con sus actos, persiguiendo. Es decir, tanto que su vibración sola, o sea, él vivía el amor, él era el amor, era una encarnación tan pura del amor que él no tenía que decir una sola palabra. O sea, él simplemente con su presencia, las personas se sanaban. O sea, solamente con estar al lado de él. ¿Por qué? Porque su vibración, su estado de conciencia, él era el amor. Él era la encarnación más pura y refinada que ha caminado sobre la tierra del amor. Y nosotros debemos, si no, bien no llegaremos aún a hacer eso, al menos debemos encargarnos firmemente de remover de nosotros mismos todo lo que impide que seamos un instrumento de la divinidad, ¿no? Ese yo creo que es como, y eso que decía Vicky, que leí esta mañana, que el maestro desde su cielo del amor lloraba por nosotros. O sea, yo pienso, o sea, y esto creo que ya lo he hecho varias veces, si yo me hubiera montado a la cruz y hubiera vivido todas las cosas terribles que vivió el maestro, yo hubiera hecho, y ya, y pasó, y yo dije, bueno, lo logré, muy bien, gracias Padre Celestial, chuleamos esta etapa en la evolución, muy bien, gracias Padre, gracias a todos, ahí les dejo el planeta, me han contado, sí, el maestro es tan absurdamente impresionante que habiéndose montado a la cruz, y habiendo terminado y estando en el cielo de los amadores, no descansa un solo día y llora y se siente solo con nuestra soledad, se siente triste con nuestra tristeza, se siente, es de, para mí eso es como algo tan impresionante que sencillamente o sea, no puedo seguir hablando de esto porque las palabras humanas no bastan para manifestar la grandeza del Cristo. ¿No? Lo único que tengo yo es lo que les decía, mi compromiso con Él de ser un instrumento en lo que Él desee que sea para mí. Sí, es decir, si Él quiere que yo hoy me levante, si yo me levanto y digo, Padre Celestial, te entrego este día para que sea tu voluntad, Maestro.
lo que sea, lo que tú quieras que yo haga. Si tú quieres que yo vaya y dé comida, voy y doy comida. Si tú quieres que yo trabaje y me aguanta mi jefe y lo vea con ojos de amor, pues eso es lo que tendré que hacer ese día, ¿no? Y esa es la conciencia, creo yo. Y creo que no pretendo yo ser alguien que ilumine conciencias, simplemente soy un amador del Cristo y quisiera verlo feliz, ¿no? Entonces, ese es como eso es, no sé, no sé cuánto me demoré, pero pues este es como lo que tenía preparado para ustedes y pues nada, queda abierto para lo que quieran discutir o preguntar.